Re podés hablar, por ejemplo. Muchísimo. Bueno, yo sí tengo que agradecer a todos, a los organizadores por haberme invitado a participar de esta presentación, difusión del libro. Es un placer estar aquí, estar con estos expertos y con todos ustedes. Y lo primero que yo quiero decir es que el libro a mí me gustó mucho, se lo adelanté un poco a Miranda porque me surgieron una cantidad de preguntas para mi propia investigación. Es un libro que para alguien como yo que jamás ha investigado sobre el catolicismo y que solo muy ocasionalmente me inmiscuyo, inclusive marginalmente, con cosas que me pueden llevar al catolicismo, es un libro que a mí me ha fascinado, lo leí rapidísimo, disfruté mucho la primera lectura, también en la segunda, y una de las cosas que me impresionó realmente es cómo se ha reconfigurado y cómo ha cambiado el campo de los estudios sobre catolicismo cuando yo era estudiante universitaria a fines de los 80. Hay un abismo entre las cosas que yo leí como estudiante y las cosas que ahora aprendí leyendo a Miranda y algunas otras cosas, pero siempre como una persona lega en relación al tema. Y también mis comentarios tienen que ver con eso y vos me vas a decir, Miranda, si te he leído bien. Me parece que Miranda, una de las cosas que me gustó es que retoma viejas y buenas preguntas y hace nuevas preguntas. Es un libro ambicioso, yo diría que es muy ambicioso, pero no es un libro pretencioso. No dejas pasar ninguna de las discusiones y algunas emblemáticas que la historiografía, inclusive que en algunas ocasiones el debate público ha puesto precisamente en la discusión, especialmente del vínculo del catolicismo con la política. Tomás el guante de todas y te haces cargo con evidencia, con especulación. Yo creo que hay muchas tesis que van a salir a partir de intuiciones que vos tenés, pero no me parece que sea un libro estridente, y eso me parece que es muy virtuoso. Vos lo escribiste antes, digamos, hace unos años dijiste que no era necesario ser católico para dedicarse al catolicismo, para hablar, para estudiar el catolicismo. Y ahora decís en la introducción, y Humberto también hizo referencia, y creo que también Martín, que hay que sacar la historia del catolicismo de la endogamia historiográfica. Y a mí me parece que la sacás. Y me parece que tu libro practica una exogamia que remite a las perspectivas y a las herramientas que a vos te brinda la historia social y la historia sociocultural. Y a mí me parece que esa es otra virtud del libro, y yo estoy casi segura que muchas de las cosas que dice el libro no lo hubieses podido decir si no hubieses tenido la sensibilidad de usar esas perspectivas analíticas. Y me parece que esta también es otra virtud del libro. A mí me gustó, cosa que también mis colegas han subrayado, escribir una historia del catolicismo a la larga duración. Perdonen digamos, la antigüedad de este término, pero a mí me parece que es muy valioso, con los riesgos que eso implica, con las limitaciones y con las críticas que, digamos, que se te pueden hacer, pero se pueden seguir casi 100 años de historia del catolicismo, que son también 100 años de historia argentina. Porque yo cuando empecé a leerlo ya las 20, 30 páginas después de la introducción, digo, el catolicismo y la Argentina es lo mismo. Y en la conclusión vos hacés explícito lo que para vos es una convicción, que es que el catolicismo resulta un fiel reflejo en el que leer las transformaciones de la Argentina contemporánea. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no se llamaba Historia de la Argentina? ¿No? ¿Por qué no
Si bien es cierto que, un poco te lo señaló Fernando, que es una perspectiva un tanto porteñocéntrica, pero no. Pero vos cuando tenés con qué, cuando, digamos, sos muy respetuoso de las producciones, de las historias regionales, como se dice ahora, de la historia local, etc., me parece que cuando vos tenés insumos, vos lo ponés a tu reflexión mayor. Entonces hay un esfuerzo, uno mira de donde está parado, de donde puede, pero también, digamos, me parece que tenés la apertura suficiente como, en algunos casos, tenés una visión mucho más no porteñocéntrica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que encuentra? Si uno mira el espejo, ¿qué encuentra? ¿O qué encontré yo? Bueno, primero, también ha sido subrayado que hay muchas curvas, hay inflexiones, no hay ninguna recta. Yo coincido plenamente en la manera en que vos mirás los 20, no son un epifenómeno de los 30, tienen rasgos innovadores, originales, y a mí me parece, más allá de las temporalidades específicas que te apuntó Fernando y que yo lo pensé varias veces, y a mí me parece que la búsqueda de la especificidad es la que a vos te permite ver, por ejemplo, al grupo Noel, que para mí fue un hallazgo, yo no tenía... no sabía ni que existía. También esa búsqueda permite que vos captes la temprana inquietud por el cine que viene de Hollywood, o la biografía pública relativamente distinta que trazás de Manuel Gálvez, o todos hemos coincidido en cómo te posicionás, sobre todo para mirarlo en el origen, en los orígenes a los círculos obreros y cómo seguís todo su derrotero. También debo confesar que hice lo mismo yo me fui al libro de Fernando comparándolos con las mutuales para ver qué representaba, etc. Pero más allá de eso, más allá de, a lo mejor, en términos comparados con las sociedades de socorros mutuos, cuantitativamente no sea tan relevante, sí yo aprendí muchísimo, y sobre todo me gusta cómo seguís el recurso de esos círculos que cambian y que en los 20 cambian bastante. Sobre los 30 había pensado lo mismo que te señaló Martín. Bueno, si los 20 son tan activos, son tan dinámicos, que yo en términos generales creo que ahora quienes se dedican al tema tienen que empezar a precisar algunas cosas y voy a terminar mi presentación con eso. Obviamente la idea del renacimiento católico tiene un problema y es algo que uno arrastra a veces y ni se da cuenta. Vos decís renacimiento, repite lo que está por ahí, me parece que en tu caso hay más de eso, digamos, de que porque efectivamente lo pienses. Pero lo que resultó interesante, por lo menos leyendo el libro sobre los 30, por lo menos parece ser que la jerarquía ni siquiera, además de la enorme visibilidad que tiene y que están en todos lados, parece un pulpo, no están desbordantes, siguen tan preocupados o incluso más que podrían haber estado en los años 20. Ahora, si yo comparaba lo que vos decís, los 20 con los 30, a mí me daba la sensación que los 20 eran inclusive más interesantes, también más vitales, incluso también en lo que en algún momento vos llamás como la cuestión cultural. La pregunta que tenía para hacerte es si efectivamente es así o es una distorsión de mi interpretación. También me parece que en ese espejo uno encuentra otra cosa, el catolicismo, es decir, la iglesia, el clero, los laicos y cómo eran vistos por otros sectores sociales. Todo eso es el catolicismo y vos tratás de contener a todos y articularlos. Y como han señalado acá, uno encuentra un catolicismo plagado de matices. Es un sujeto histórico y también tiene una historia que no es monolítica. Y eso me parece que desde el principio al fin el libro lo sostiene. Yo creo que esa es la idea maestra del libro. Si a mí me preguntan una frase, yo creo que sería esa. Y como también te lo han señalado, lo decís en la introducción y queda claro en el desarrollo, se puede hilvanar una historia religiosa más allá de la secularización. Yo no voy a tener el atrevimiento de ponerme a discutir sobre secularización, si se entendió bien, si no, porque acá está lleno de expertos, pero sí
parece ser, a ver si yo te entendí bien, que es más difícil ganar una historia religiosa por fuera de la modernidad. Porque me parece que tu argumento central es que el catolicismo era moderno y que los rasgos más visibles eran modernos. Ahora, coincido con lo que te decía Fernando, en ningún momento uno puede saber qué es la modernidad. Y no solamente porque alude a sentidos distintos, vos das algunas referencias, sobre todo en los primeros capítulos, después es evidente. Y no solamente porque efectivamente te estás refiriendo a cosas distintas, sino porque de la misma manera que se han escrito bibliotecas sobre secularización, también ha pasado lo mismo con la idea de modernidad, y al mismo tiempo aparecen, muchos casos, modernización y secularización aparecen juntas, y vos has tenido, la verdad que la idea de separarlas, pero después nos dejás, no sé, digamos, me pareció no encontrar, y me parecía que es necesario, sobre todo para tu propia argumentación. ¿Qué otra cosa aparece, me parece, y que se sostiene en todo el libro? Bueno, primero que la Iglesia no es una fortaleza asediada, también ha sido marcado, no es una institución a la defensiva, incluso en los momentos más conocidos y ya clásicos, los momentos más canónicos, digamos, que hemos aprendido por la historiografía, ¿no? Lo que pasa a fines de los 80 del siglo XIX, que te marcaba Martín, y también hacía algunas cositas que él introducía, o la relación con los revolucionarios del 43 y con el gobierno peronista. Ni siquiera ahí practicó exclusivamente la confrontación. Yo creo que esa es una de tus ideas, ¿no? Está lleno de grises el catolicismo, es evidente. Pero también vos decís otra cosa que a mí me resultó muy interesante y por momentos me parecía que era insuficiente, o me parece como que me confundía. Quiere decir que no solamente no está ni asediado ni a la defensiva y está lleno de grises, sino que hay un catolicismo a los márgenes. Yo digo, bueno, vamos pensando, porque vos venís hablando de Buenos Aires, es un margen que podría ser, que tiene un correlato con la geografía. Después me parecía que era cultural, después me parecía que era social, en fin, después hay un catolicismo plural, hay un catolicismo masculino. Y después me preguntaba qué los une, si hay algo que los une, si los tiene que unir algo o no los tiene que unir nada, etc. Bueno, mostrás muy bien vos y bueno, y la historiografía hace unos años que viene insistiendo sobre esto, que tiene una vitalidad y que está como en todos lados, ¿no? El catolicismo, que busca expandirse, busca estar a tono con la sociedad de masas, y yo me preguntaba si esos catolicismos que ellos distinguen y se diferencian en cómo perciben a las masas, es decir, es la masa del lamento, puede ser, algunos se inclinan más por la masa afectiva, o otros por, digamos, las masas más transformadoras, etc. Es un catolicismo dinámico, pero que yo no me lo imagino como a la cabeza de los cambios, sino que me daba la sensación, leyéndote, que es dinámico, pero no necesariamente parece formar parte de los cambios, sino que se suma, reacciona, se adapta, pero por lo menos en la mayoría de los casos, salvo en el peronismo, donde ahí parece que vos notás un cambio, la iniciativa no parece venir de casi ninguna cosa. La pregunta es si yo entendí bien. Ahora, si yo vuelvo a leer el libro, ¿no? y lo recorro, y lo miro en perspectiva, a mí me da la sensación que
sobre las transformaciones sociales, el catolicismo argentino, con los vínculos transnacionales, que vos lo marcás muy bien y ya te lo subrayamos, por eso voy a pasar de largo, tiene mucho que decir. Y dice cosas distintas en el decurso del tiempo. Aparece clarísimo en lo que vos, cómo haces el seguimiento en los círculos obreros, o, por ejemplo, en la postcrisis de 1930, das muchas cosas bien interesantes. Ahora, pero me da la sensación que parece que está bastante menos a la altura, para usar una expresión tuya, de las transformaciones que experimenta y que provoca la historia cultural. La industria cultural. Vos das muchos ejemplos, por ejemplo, la reticencia y la desconfianza hacia Hollywood. Bueno, vos sabés que eso no es una prerrogativa del catolicismo. Lo mismo se puede decir en relación al criollismo. Entonces, la primera pregunta es ¿dónde está la especificidad? Yo entiendo que muchas de las cosas que vos decís se inscriben en una, yo diría, y siempre leyendo desde afuera como lector externo al tema, en una intención de la cual Diego también ha participado, de decirnos, bueno, miren, la verdad que no solamente no es una fortaleza, sino que los católicos no están en Babia, porque parece que les pasaba, como veníamos, digamos, hace muchos años, decía, bueno, digamos, esto no entienden nada, bueno, no, la verdad que no es así. Y yo entiendo, y a mí me parece que muchas veces las cosas que uno viene leyendo de los católicos y de los nacionalistas católicos, sobre todo cosas sobre los 30, apuntan en ese sentido y es poner en valor algo que antes no veíamos. Ahora quizás sea el momento de empezar a ajustar, empezar a precisar y empezar a medir con, digamos, en el mejor sentido del término. Por lo tanto, me parece que hay que buscar la especificidad. Digamos, porque la verdad es que sobre Hollywood generaba inclusive hasta crítica, con la cual el pueblo tenía infinidad de diferencias. La verdad que por momentos en muchas cosas estaba de acuerdo, ni que hablar los socialistas. Lo que vos decís de muchos, lo encontrás en la vanguardia y lo encontrás en los dirigentes socialistas. Entonces me parece que una de las tareas es tratar de precisar un poco más sobre la especificidad. También otra cosa que a mí me parece que quizás también habría que pensar un poquito más es, bueno, ¿qué quiere decir usar la radio en 1934? ¿Qué nos dice el empleo de la cámara de cine en el Congreso Eucarístico? O sea, más allá del condicionamiento que la técnica produce sobre la representación. Si vos mirás lo que te muestra esa cámara de cine y lo mirás con lo que te cuentan los diarios de principios de los años 20, o un poquito antes, como vos mismas has hecho en el libro que compraron con Diego, la pregunta es, ¿ve algo distinto? ¿O se ve más o menos lo mismo? Ahora, ni que hablar la capacidad de permear que tienen, digamos, que esa es un problema. Pero mi pregunta concreta es, y con esto voy a terminar, ¿eso es suficiente? Lo que vos tenés, lo que vos mostrás, ¿es suficiente para hablar de industrias culturales católicas en un conglomerado gigantesco de industrias culturales en expansión? O, digamos, ¿qué es un bestseller católico? ¿Qué quiere decir que para Navidad pasen una cosa donde cuenten la historia de Cristo? No sé, digamos, dentro de... bueno,